En esta ocasión vamos a hablar sobre webs y blogs. Se trata de optimizar vuestro proyecto online de forma adecuada y uno de los primeros pasos para ello es, pues por supuesto, tener nuestra propia plataforma online, es decir, nuestra propia web o nuestro propio blog. Una de las prioridades, si tenemos una web o un blog, es por supuesto traer más visitas, pero lo primero es por supuesto tener esa plataforma a la que poder llevar las visitas. En esta lección de hoy lo que vamos a ver es precisamente eso, cómo podemos construir nuestra web o nuestro blog para poder así posteriormente generar visitas, cómo crear esa primera plataforma. Vamos a hacerlo paso a paso y creo que esta es la lección adecuada para todos aquellos de vosotros que sobre todo estáis pensando en montar un proyecto propio, ya sea la página web de vuestra empresa, una pequeña web para enseñar productos, un pequeño blog para empezar a difundir unos productos para validar si posteriormente podría tener aceptación o no la venta de esos productos, un pequeño blog para demostrar un hobby e intentar conseguir así pues vuestros primeros negocios, es decir, empezar a vender eso que estáis produciendo de forma un poquito amateur, un poquito casera y ver si podéis dar el salto a profesional. Bien, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que realizar una pequeña inversión. Esto siempre me gusta avisarlo, pero hay que ser consciente de ello. ¿Por qué? Porque si queremos hacer las cosas un poquito bien en Internet, vamos a tener que hacer una pequeña inversión. Pero ojo, y repito, es pequeña la inversión. No hay que tener miedo a hacerla porque realmente va a ser lo que nos permita comenzar a probar, pero sí que vamos a tener que tener un dominio y un alojamiento web para ese dominio o hosting. Habitualmente se llama hosting o alojamiento web y lo siguiente es un dominio. ¿Qué es un dominio? Pues un dominio es un www.loquesea.com. www es nuestra página web.com. Y también tenemos que tener nuestro propio alojamiento. ¿Qué es el alojamiento? Pues el alojamiento sencillamente es un espacio en Internet en el que podemos directamente meter los archivos que componen nuestra web. Al igual que cualquier elemento de nuestro ordenador, por así decirlo, cuando guardamos un documento de Word o cuando guardamos un documento en PDF, lo almacenamos en nuestro ordenador, ¿verdad? O lo almacenamos incluso en la nube, ¿no? Pues el concepto aquí básicamente es el mismo. Una página web está compuesta por diferentes archivos, archivos en HTML, en CSS, imágenes, bueno, una variedad de archivos, incluso scripts, una variedad de archivos. Esos archivos son los que componen nuestra web y esos archivos son los que van abriendo los usuarios cuando se van metiendo en nuestra página web a través de un navegador, que lo carga de una forma que sea visual para el usuario, para el usuario final que está visitando nuestra página web. Bien, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es, por un lado, adquirir ese dominio, adquirir ese hosting y una vez que lo tenemos, comenzar a trabajar. Vamos a ver dos formas de instalar WordPress en este hosting o en este alojamiento y luego vamos a ver posteriormente cómo configurarlo para tener nuestra página lista, pues en cuestión de, en este caso va a durar la clase 1 hora aproximadamente, pues en cuestión de esa hora. Si lo seguís paso a paso, lo vais a poder hacer. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer es contratar directamente un alojamiento, contratar un dominio o bien directamente un hosting y ya está. O bien no, y un hosting. Digo bien porque si ya tenemos un dominio comprado, podríamos asociarlo a ese hosting, o si ya tenemos dominio y hosting comprado, lo único que tendríamos que hacer es la instalación de WordPress. En cualquiera de los casos, o cualquiera que sea tu caso, simplemente, pues vete a la parte de este vídeo en el que corresponda. Si bien tienes el dominio y el alojamiento, podrás pasar un poquito más adelante. En caso de que no lo tengas, pues simplemente lo único que vas a tener que hacer es seguir este vídeo paso a paso. Bien, ahora mismo podéis ver en la pantalla que he abierto una página web. Se trata de HostGator, que básicamente es un proveedor de dominios y alojamientos que a mí me gusta bastante, sobre todo por lo que es la parte del alojamiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque ofrecen una buena calidad, ofrecen un soporte bastante decente que en el mundo de los hosting suele escasear, ya lo veréis cuando os vayáis metiendo en este mundo. Si bien es cierto que es una empresa americana, a pesar de ello yo estoy contentísimo, llevo muchos años trabajando con HostGator y para mí la experiencia es súper positiva. Ahora bien, que me decís, oye Pablo, es que yo tengo realmente el hosting en otro sitio, no hay ningún problema, ¿vale? Tenerlo donde queráis. También, en caso de que vuestro planteamiento venga a raíz del tema del SEO, porque a pesar de que no lo comentamos en profundidad en la clase de SEO,
en ocasiones puede resultar interesante tener nuestro servidor cerca de donde son los usuarios que más lo van a visitar. Si vuestro tráfico va a ser global, en principio lo más recomendable sería tener un servidor en Estados Unidos, que a su vez este tipo de empresas suelen tener servidores por diferentes partes del mundo, por lo tanto no vais a tener ningún problema. Mi recomendación, que utilicéis alguna empresa tipo HostGator, alguna empresa grande que os dé prestigio. Lo que tenéis que hacer, lo que vosotros queráis, ¿vale? Yo solo os hago una recomendación porque además a través de HostGator lo podéis tener todo en uno, por así decirlo. ¿Qué tendríamos que hacer para contratar nuestro hosting y nuestro dominio? Pues simplemente venir aquí al apartado de Web Hosting, no tendríamos que hacer nada más. Olvidaos del WordPress hosting por ahora, yo prefiero contratar el web hosting y directamente si queremos empezar desde cero, desde lo más basiquete, empezaríamos con el hatching plan, básicamente que sería para un dominio y podríamos hacer las one click installs, que ya veréis qué es lo que es, os lo voy a enseñar ahora, y luego tendríamos ancho de banda ilimitado, lo que quiere decir que podrían visitar nuestra página web y consumir recursos en nuestra página web de forma ilimitada a los visitantes. Tiene un precio muy asequible, simplemente pulsamos en Sign Up Now y a continuación lo que tendremos que hacer es ir rellenando los datos. Si no tenemos el dominio, introducimos aquí el dominio que queremos comprar. Si ya lo tenemos, cambiamos aquí I already own this domain e introduciríamos pues el dominio que tenemos para trasladarlo aquí. Luego seguimos y continuamos escogiendo el hatching plan, la variedad que queramos, la de 12 meses por ejemplo, un proyecto a un año sería suficiente, nombre de usuario, un PIN de seguridad, introduciríamos todo y listo. Como podéis ver aquí, ya nos están introduciendo aquí un cupón, pues sería fantástico para poder utilizarlo. Quitamos todos estos elementos que en un primer momento no nos van a interesar, ¿vale? A pesar de que parezca que protect your site from hackers o cosas que pueden parecer interesantes, en principio no nos interesan, por lo menos por ahora. Aquí hay un cupón que ya está aplicado. Yo, de todas maneras, os voy a dejar en esta clase y lo podréis ver diferentes cupones para que vayáis probando, porque igual tiene un descuento más significativo. Simplemente los introducís aquí, pulsáis en validar y se va a actualizar directamente el precio. Pulsáis, aceptáis, hacéis el checkout y listo. Se os va a enviar un email de confirmación con los datos de vuestro nuevo dominio y vuestro nuevo hosting. Listo, con eso ya está, es suficiente. En los datos que os envíen por correo electrónico, ahí es donde tenéis la información de relevancia, ¿vale? Bien, una vez que lo tenemos hecho, os van a dar acceso por correo electrónico a lo que sería el panel de control de vuestro dominio. El panel de control de vuestro dominio es un área muy importante y es el área a través de la cual pues realmente vamos a trabajar, ¿vale? Nosotros vamos a ver ahora en un dominio que es mío, que utilizo para pruebas. Vais a ver directamente cómo es ese panel de control. Simplemente, vamos a ver, traductorcatalán.net para cpanel, ¿vale? A través de esta dirección, el nombre del dominio /cpanel, yo entro directamente en la zona de administración a través de cpanel. Cpanel es uno de los paneles de control de dominios más utilizados en el mundo, ¿vale? Normalmente hay dos opciones, cpanel y Plesk, ¿vale? Son las que suelen utilizar las empresas de hosting. Podrían ofrecer una solución personalizada, por ejemplo One&One, sé que ofrece soluciones personalizadas. Otros ofrecen soluciones basadas en cpanel o en Plesk, pero que han hecho pequeñas modificaciones. Bueno, a mí la que más me gusta es cpanel porque presenta mucha versatilidad y además tiene todas las posibilidades, bueno, pues a un golpe de vista. Esta es la nueva versión de cpanel, la última que ha salido, la última versión del panel de administración para nuestro espacio de hosting. Súper cómoda de utilizar. Como podéis ver aquí, simplemente se trata de un menú que tiene un montón de opciones, ¿vale? Desde las cuentas FTP, que luego veremos, porque vamos a subir también WordPress por FTP. Tenemos la zona de administración de las bases de datos, muy interesante porque WordPress trabaja con una base de datos. La zona para dominios, en caso de que queramos añadir dominios adicionales a nuestro hosting, porque podríamos llegar a tenerlo en caso de que el plan que hayamos contratado en HostGator nos lo permita. Las cuentas de correo electrónico, este será el apartado donde configuraremos nuestra cuenta de info@nuestrodominio.com y además recibiremos las instrucciones para poder acceder a ese correo electrónico, métricas, seguridad, software, diferentes elementos avanzados y diferentes elementos que son preferencias o configuración directamente del cpanel. Bien, lo que nos interesa ahora mismo, como vamos a instalar WordPress,
es esto de aquí, Quick Install. Quick Install es digamos, un pequeño software que, bueno, la empresa de hosting, en este caso HostGator, en mi caso, ha instalado directamente, y por eso os recomendaba HostGator, porque sé que hacen esto y es súper cómodo, y que nos permite, pues, este pequeño software que está dentro del cPanel, directamente en un clic o en un par de clics y rellenando muy poquita información, instalar WordPress, instalar Drupal, instalar Joomla, Magento, un montón de posibilidades para crear nuestra página web. En este caso lo que nos interesa a nosotros es crear WordPress, ¿vale? Como podéis ver aquí nos ofrecen incluso diferentes opciones de pago. A nosotros lo que nos interesa es instalarlo de forma gratuita, así que pulsamos ahí y listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues instalarlo directamente en la raíz. ¿La raíz qué es? Pues la raíz es esto, simplemente el dominio así tal cual. Podríamos instalarlo en una carpeta, por ejemplo en la carpeta blog, podría ser, o en la carpeta pues un tema en concreto, coches, y a partir de ahí trabajar con esa instalación. En este caso nos interesa que esté en la raíz, en el general. Entonces vamos a poner nuestros datos, simplemente tenemos que rellenarlo, y que vamos a poner blog de pruebas, por ejemplo. Admin user que sea Pablo, first name Pablo, last name García y listo. Ahora le damos a instalar WordPress y como podéis ver, bueno, ha saltado ahí algo de publicidad, de Quick Install, pero simplemente va a ir realizando la instalación él mismo. Así que de una forma súper sencilla ya veréis cómo lo tenemos. Fijaos, en la zona superior ya me dice Your install is complete. Click here to view your notifications. Simplemente pulsamos para ver las credenciales y como podéis ver aquí ya tenemos el nombre de usuario y la contraseña listo. No pasa nada porque la veáis, no hay ningún problema. Simplemente veis que he abierto una nueva pestañita, la zona de administración de WordPress. Las zonas de administración de WordPress por defecto siempre son así, www.lo que sea donde hayamos hecho la instalación barra wp-admin, nos da un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario ya lo sabemos, así que yo me he venido aquí, pero si queréis lo podemos poner de nuevo aquí en el navegador para que veáis que efectivamente es así. Y traductorcatalan.net barra wp-admin me lleva aquí, pongo el nombre de usuario, la contraseña la pego y le digo que login. Y ya está, ya tenemos WordPress instalado en este dominio. ¿Cómo lo sé? Diréis, ¿cómo lo puedo saber? Pues simplemente si vengo aquí e introduzco la dirección, ya veréis cómo ahora aparece una instalación de WordPress de muestra. Muy sencillo, muy rápido, lo hemos hecho y efectivamente es el blog de pruebas. Ahora como estoy dentro aquí, en la zona de administración de WordPress, como estoy dentro, me aparece esta barra en la zona superior que vamos a desbloquear ahora mismo para que veáis que, bueno, pues lo sencillo que es trabajar con WordPress y lo rápido que es. Aquí en la zona de la izquierda me he venido a Users, me vengo a mi nombre de usuario, le digo que editar, soy el administrador, y le digo que aquí donde pone Show Toolbar When View Inside lo desactive y le digo que Update. Ahora mismo está en inglés, incluso lo vamos a pasar al español para que podáis ver lo sencillo que es. Si me vengo aquí de nuevo y actualizo, he pulsado comando R porque estoy en un Mac, actualizo, ya veis que en la zona superior nos sale, ya tenemos nuestro blog de pruebas hecho. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para configurar WordPress o para esta primera configuración de WordPress? Lo primero que yo haría sería venirme a Settings, a General, y aquí en General tenemos pues diferente información. Como podéis ver aquí está el título del site, el título de la página, y directamente pone blog de pruebas y este sería el subtítulo o una pequeña descripción que podría ser: este es un blog de pruebas para el curso de Benobu. Como podéis ver aquí en la zona superior, esa descripción está a la derecha directamente, o es el siguiente elemento al título de mi blog. Lo he cambiado y listo. Otra cosa que recomendaría hacer es también añadir aquí las 3W y añadir aquí también las 3W, punto. Pero mucho ojo, hacerlo en ambos, ¿vale? Porque si lo hacéis solo en uno y no lo hacéis en el otro y guardáis, vais a tener un problema muy grande porque WordPress se va a romper y va a dejar de funcionar la instalación. Tendréis que acceder vía FTP y coger un archivo y realizar un cambio en el código para que os vuelva a funcionar. Así que mucho cuidado con esto. Escojo la time zone en la que estoy, en este caso en UTC+1, y escojo cómo me gustaría que se viese la fecha. En este caso, como podéis ver, se muestra la fecha tipo americano. En este caso, pues yo la voy a escoger más tipo europeo. Y me dice ya directamente qué idioma quiero para mi página web. Pues yo le voy a decir que quiero español. Así directamente, en caso de que seáis de México o de Venezuela, ya veis que lo podéis escoger, y le digo que sí, que Save Changes, y lo que va a hacer directamente ahora es coger el idioma español
y instalarlo. Como he cambiado lo de las 3W, me pide volver a loguearme, así que Pablo, introduzco de nuevo la contraseña que había guardado anteriormente de que tenía aquí y listo, ya lo tengo y además ya lo tenemos en español. Bien, una vez que lo he instalado desde Quick Install, me instala una serie de plugins que realmente, bajo mi punto de vista, no son necesarios o por lo menos ahora mismo no necesitamos. ¿Vale? Entonces me voy a plugins instalados y lo primero que voy a hacer es desinstalarlos o, bueno, desactivarlos. Jetpack, Mojo y OptimMonster los voy a desactivar. Los selecciono los tres y le doy a desactivar. ¿Para qué? Para que no estén molestando, ¿vale? Porque ya veis que presentan un montón de opciones y personalización y demás. Vale, ahora tenemos nuestra página web. Si nos vamos al lado de lo que ve la gente, ya veis que ahora se cambian las 3W y que todo está ok. Se ha introducido esto, pues ya veis que no hay nada más que esta pequeña entrada de muestra, unos comentarios de muestra y listo, no tiene nada más. Bien, vamos a realizar o intentar modificar esa primera publicación y luego vamos a ver cómo cambiar un poquito el aspecto de esto para que tenga un aspecto un poquito más agradable y os familiaricéis con eso que es tan o que suele presentar tantos problemas al principio, que es la personalización. Bien, por un lado, si nos venimos directamente a la zona de entradas, vamos a modificar esta entrada, este Hello World, y vamos a introducir nuestra primera publicación. Vamos a eliminar también este comentario y demás, ¿no? Entonces, nos venimos aquí a entradas y como podéis ver, esta es la zona en la que directamente se muestran esas publicaciones que podemos hacer en nuestro blog, ¿vale? Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es directamente modificarla. En vez de Hello World, se va a llamar primera publicación del blog. Le voy a cambiar también el enlace permanente para que quede un poquito más chulo. Primera publicación blog, por ejemplo, sería interesante. Tenemos que cuidar la estructura de nuestras URLs y aquí vamos a poner un texto. Hola, esta es la primera publicación que se hace en este blog. Esperamos que os guste. Y como podéis ver, por aquí WordPress es súper sencillo y si desplegamos utilizando este elemento más herramientas, tenemos aquí un set o un buen set de herramientas que podemos utilizar para maquetar nuestro texto. Podríamos añadir más a través de plugins, así que bueno, ahí tenemos diferentes opciones. Una vez que hayamos terminado, le damos a actualizar y listo, la entrada queda actualizada. Si venimos de nuevo a la zona que ven nuestros usuarios, podréis ver que efectivamente ya ha cambiado y ya lo tenemos todo. Bien, tenemos instalado nuestra página de WordPress, hemos hecho nuestra primera publicación, podríamos añadir más, pulsando en añadir nueva, lo que queramos, podríamos hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues darle un poquito un aspecto más personal a esta zona de aquí, ¿verdad? A lo que sería la zona que ve la gente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, WordPress tiene una herramienta muy interesante que son los temas. Los temas, themes o plantillas son básicamente pues una opción que nos ofrece directamente WordPress para personalizar nuestra página web de una forma pues muy sencilla a través de, digamos, esas plantillas que ya vienen paquetizadas y que solo tenemos que instalar directamente en nuestra instalación de WordPress, valga la redundancia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como veis, por defecto ya vienen algunas preparadas. Si os fijáis, aquí tengo activo el 2016, esta plantilla se llama 2016, este theme se llama 2016, este es 2015 y este es 2014, ¿vale? Son diferentes versiones de un básico con el que viene WordPress. Es un clásico, por así decirlo, dentro de WordPress. Si os fijáis, se pulsa en activar en el 15 en vez de en el 16. Y ahora si vengo aquí, ya veréis que cambia un poquito y tengo ya pues esa plantilla habilitada. Ya veis que ha cambiado un poquito la estética y demás y se ha modificado. Bien, seguramente estemos buscando algo diferente, ¿no? Por ejemplo, lo que os recomiendo sí que es buscarlo en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés, bueno, pues hay muchísimas más plantillas y la mayoría de las plantillas se presentan en inglés. Pero como podéis ver aquí, solo en añadir temas ya tengo un montón de posibilidades que son totalmente gratuitas y que puedo empezar a utilizar desde ya mismo. Así que tenéis aquí plantillas súper cañeras para lo que queráis, desde un blog personal, esto parece una página de empresa, una página de producto, una página súper chula también de empresa, tenemos un montón de posibilidades. Bien, como queremos hacer algo parecido, pues por ejemplo a una web de empresa, a mí me gusta esta que tenemos por aquí, pulsamos en instalar y una vez que la instala, fijaos que lo hace todo online, o sea, no tenemos que hacer una descarga de un sitio, subirlo a un otro sitio, lo que sea, no.
WordPress ha evolucionado un montón y ahora mismo yo he pulsado en instalar, lo ha cogido el archivo de un repositorio online, lo ha descargado y listo, ya lo tiene. Pulsamos en activar y ya veréis qué sencillo es, porque en principio ya lo deberíamos tener habilitado en nuestra página web. Dice, bienvenido, gracias por elegir Appointment Lite, que es esta página web. Para aprovechar al máximo lo que nuestro tema tiene que ofrecer, por favor, asegúrate de visitar nuestra página de bienvenida. Con visitar esa página de bienvenida ya empezaríamos el proceso. Vamos a asegurarnos de que efectivamente algo ha cambiado. Muy bien, efectivamente algo ha cambiado y si fijáis además lo ha rellenado con contenido de muestra de primeras, así que fantástico, porque lo único que tendríamos que hacer es ir modificando los elementos que queremos modificar, la información que queremos poner para tener una página súper chula y pues ya veis en cuestión de muy poquitos minutos. Pero lo ideal sería pues eso, ir a la página de bienvenida y seguir los pasos que nos propongan esta gente que ha desarrollado el tema de Appointment para poder ir modificándolos. Como podéis ver aquí dice tema de negocios, el cual es ideal para crear sitios web corporativos, de negocio, de modos y deportes, bla bla, un montón de información que podemos utilizar. Bien, dice aquí, ¿qué accesorios necesitas? Pues uno, creando página de inicio, utilizar la plantilla de página de inicio. Por ejemplo, si queremos crear una página de inicio, simplemente tendríamos que crear una página y cuando la creemos asegurarnos de que ponemos aquí homepage. Asignar portada como diseño de página de inicio, pues tendríamos que hacerlo de esta forma. Luego nos venden la versión Pro de esta misma plantilla, la podríamos comprar o no, eso ya depende un poquito de nosotros. Bien. Como sabemos que ya hay algo por aquí instalado, fijaos incluso una página de muestra que tiene aquí diferentes elementos y demás, lo que ha ocurrido realmente es que ya ha creado contenido de muestra. Entonces si nos venimos aquí a todas las páginas, veréis que aquí tiene la sample page y esta sample page es la sample page, esta la he abierto pulsando aquí y he abierto una nueva pestañita, es esta que tenemos por aquí, ¿vale? Así que de una forma súper sencilla, por así decirlo, tenemos pues esa herramienta o esa muestra que nos puede ayudar directamente a configurar nuestra página. En caso de que esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo simplemente de página, pero si quisiéramos modificar por completo lo que sería la página de inicio, lo único que tendríamos que hacer, como ellos bien nos indican, sería inicio y decirle, pues aquí en la zona de la derecha, que esta sería la página principal. Entonces podríamos decir, hola, esta es la página principal. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba para ver qué es lo que ocurre, ¿vale? La publicamos y decimos que es inicio y que es la página principal. Si nos venimos aquí directamente y refrescamos, veremos que debería haber cambiado. Pues no ha cambiado, así que simplemente deberíamos echarle un vistazo a aquí en apariencia y About Appointment Theme para poder revisar dónde tenemos que cambiar exactamente esa página de inicio. Si quisiéramos directamente cambiar esa primera página de inicio, lo que tendríamos que hacer sería, una vez que hemos creado nuestra propia página de inicio, podríamos venir directamente al apartado de lectura, ¿vale? Y desde el apartado de lectura, en la página frontal, podríamos escoger una página estática y escoger nuestra propia página de inicio, ¿vale? En nuestro caso no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar el potencial que nos ofrece precisamente esta herramienta a través de esta primera página y vamos a configurarla un poquito. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de apariencia y personalizar podemos acceder a una zona que, bueno, de un modo muy visual nos va a permitir ir modificando elementos. Por ejemplo, queremos modificar aquí, pues en la zona del slider queremos modificar cosas del slider, pues directamente podríamos hacerlo desde aquí. Vale, en caso de que quisiéramos modificar, por ejemplo, algún elemento como este de aquí, por ejemplo, diríamos aquí, y esto en vez de Our Services, por ejemplo, si lo quisiéramos poner en español, podríamos poner nuestros servicios. Ofrecemos todo tipo de servicios para empresas, por ejemplo. Le damos a guardar y ya directamente veis que se produce el cambio una vez que lo he modificado. Aquí lo mismo, muy fácil de usar, todo es fácil y sencillo. Por ejemplo, ya está, y veis que lo va cambiando a medida que lo voy modificando. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los elementos que tenemos por aquí, incluso pudiendo eliminar alguno de los elementos que tenemos por aquí, podríamos enlazar unos elementos con otros y podríamos hacer, bueno, pues todo lo que realmente quisiéramos, ¿vale? Entonces, en ese sentido,
hay que tener en cuenta que cualquier plantilla que utilicemos tiene una serie de características. Una de ellas es que tiene una estética definida, ¿vale? Esa estética se define a través del CSS, es decir, alguien, un desarrollador, se ha trabajado directamente una estructura de CSS. En este caso aquí podéis ver parte de ese código, que bueno, en este caso está oculto en otros archivos que se han instalado directamente en nuestro servidor. Aquí, si vamos aquí a Appointment, vamos a poder ver un poquito más en profundidad ese CSS. Aquí está. Bueno, pues hay más y habría más archivos seguramente y demás, que son básicamente los que marcan el diseño, ¿vale? Como podéis ver, en un primer momento teníamos un diseño muy sobrio, que básicamente era la estructura para un blog, y en este caso tenemos un diseño que ya se acerca más a lo que sería una web de una empresa. ¿Veis qué fácil es? Simplemente ahora sería tiempo en ir creando pues cada una de las páginas, cada uno de los elementos y demás. Y esto es completamente gratuito, o sea, esta plantilla es completamente gratuita y no tenemos ningún problema en instalarla y empezar a configurarla. Si queremos dar un paso más allá, es cierto que las plantillas de WordPress gratuitas se nos van a ir quedando cortas, pero tenemos muchísimas posibilidades, como por ejemplo ThemeForest. ThemeForest es uno de los mayores repositorios online para todo tipo de material gráfico, scripts, plantillas para diferentes sistemas y demás. Entonces en el apartado de WordPress lo que nos vamos a encontrar directamente son un montón de plantillas de WordPress. Un montón de plantillas de WordPress que no son solo las indicadas para un tipo de negocio en concreto, sino que además son pues potentísimas herramientas que casi nos pueden llegar a permitir hacer un proyecto online en sí mismo. Yo que sé, tenemos de todo, de todo. Si nos vamos al apartado de categoría, veréis que desde creativa, algo corporativo, comercio electrónico, entretenimiento, tecnología, educación, sin ánimo de lucro. Por ejemplo, si vamos a sin ánimo de lucro, en caso de que estéis intentando montar un proyecto, pues yo que sé, tipo Kickstarter, no sé si lo conocéis, para recaudar fondos, por ejemplo, pues podríais hacerlo. Por ejemplo, esta plantilla de aquí sería la adecuada. Esto, por ejemplo, para deportes, esto que tenemos por aquí también para deportes, temas de ecología, temas de caridad, temas relacionados con la iglesia, temas políticos. O sea, podemos encontrar plantillas prácticamente hoy en día para todo. Así que os recomiendo que os deis un paseo por aquí y en caso de que os interese, pues compréis vuestra propia plantilla. ¿Qué es lo bueno? Que las plantillas que compréis, lo más probable, o deberían hoy en día, es que por un lado vienen con un soporte que nos va a guiar a lo largo de toda la instalación en caso de que así lo necesitemos y por supuesto modificaciones puntuales que queramos hacer, y por otro lado va a venir con documentación que vamos a poder seguir paso a paso para poder hacer la instalación de nuestra página pues de la mejor forma posible. Incluso suelen venir con lo que se llama dummy content, que básicamente es contenido que podemos instalar y que hace replicar directamente la página web que nosotros hemos comprado en en nuestro propio servidor, de tal forma que solo vamos a tener que ir modificando los elementos que queramos. Como podéis ver aquí, os estoy enseñando una web para que podáis ver un poquito el potencial de WordPress y por qué a mí me gusta tanto, ¿no? Esto ya no se parece a un blog de WordPress, ¿verdad? Para nada. Pues aquí tenemos lo que podría ser, bueno, en este caso lo venden como un tema religioso y demás, pero podría ser prácticamente una página para un artista, ¿no? En la que se muestran los futuros conciertos que hay, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Los conciertos que hay, en caso de que se esté en gira, si le damos a Details, pues se muestra la información así de una forma súper atractiva. Podría ser perfecto para, por ejemplo, un blog de niños en el que se mostrase pues los diferentes eventos que se organizan en diferentes ciudades. Podría ser también para un club que mostrase pues los diferentes eventos que va a tener ese club, las actividades, yo qué sé, un montón de cosas. Aquí ya es lo que a vosotros se os ocurra y las posibilidades que queráis ver o que no queráis ver en un tema, en una plantilla, y que podáis explotar como vosotros queráis. Bien, como habéis podido ver, hemos visto de una forma súper sencillita cómo instalar WordPress, cómo modificar pues los primeros elementos y la primera plantilla. Y a partir de ahí, como, bueno, pues empezar a tener esa página como a nosotros nos gustaría. A partir de aquí os tengo que recomendar que probéis, que vuestro primer WordPress, vuestra primera instalación de WordPress se va a romper, se va a caer, no va a funcionar, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Para eso os recomiendo también que os hagáis, bueno, pues ese dominio con ese hosting o ese primer dominio con ese primer hosting, porque es para probar y tenéis que probar. Si os queréis meter en el mundo del marketing digital, tenéis que ver o tenéis que saber que vais a probar mucho, vais a errar,
entrar y vais a cometer un montón de fallos, pero de los fallos vais a aprender un montón porque vais a ver cómo se puede navegar pues por diferentes sistemas que aparentemente pueden parecer complejos, pero que realmente no lo son y que son muy agradecidos porque nos permiten crear nuestro propio proyecto con nuestras propias manos o dar las indicaciones adecuadas a la gente que tengamos que dárselas en caso de que queramos que nos lo haga otra persona, ¿vale? Hay gente que son desarrolladores de WordPress y nos permiten, por ejemplo, pues sacarle todo el partido a WordPress y hacer funcionalidades avanzadas para nuestro sistema. Otras recomendaciones que me gustaría daros, o bueno, parte de lo que me gustaría enseñaros dentro de WordPress, estaría aquí en la zona de ajustes, en la zona de enlaces permanentes. Estos son, digamos, los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos configurando nuestro WordPress. Es la estructura de enlaces. La estructura de enlaces básicamente es pues cómo se va a mostrar en nuestra página web los enlaces que vayamos creando. Mi recomendación es que la jerarquía de enlaces sea lo más sencilla posible. ¿Por qué? Porque esto ayuda directamente al posicionamiento. Es importante también, cuando hablábamos de posicionamiento, lo comentamos brevemente, que las palabras clave que queramos utilizar por las que posicionemos se encuentren también en la propia URL, ¿vale? De tal forma que en este caso es traductorcatalan.net barra, por ejemplo, en caso de que tengamos una herramienta que fuese traductor, sería barra traductor. Y luego, por ejemplo, si ofrecemos otros traductores, traductorcatalan.net barra traductor barra gallego, barra alemán, barra inglés, lo que sea. Eso sería fantástico en caso de que queramos posicionar pues un traductor catalán, un traductor gallego, etcétera, etcétera. Mi recomendación es que pongáis este tipo de estructura, ¿vale? Puede parecer la más simple, pero si no tenéis una página con muchísima profundidad, si tenéis una página sencilla, típica página de empresa, típico blog, os decantéis por esto, ¿vale? Sería traductorcatalan.net, o sea, el nombre del dominio, punto lo que sea, barra el nombre de la publicación. El nombre de la publicación es lo que va a marcar directamente ese nombre en la URL. Lo guardamos y listo, ya está. WordPress se ocupa de todo, incluso de actualizar los que ya están. Por ejemplo, si nos venimos aquí, veremos que la sample page antes tenía una estructura súper larga y ahora es traductorcatalan.net barra sample page directamente, que es página de muestra, que podría ser pues información sobre traductores, información sobre el mundo catalán, información sobre lo que me dé la gana, o la página y el nombre de página que me dé la gana. Otros elementos importantes que tenemos aquí, hemos visto las entradas, las páginas. Medios es simplemente un apartado que nos permite introducir pues documentos en PDF o imágenes para que luego las podamos vincular directamente desde nuestras entradas, desde nuestras páginas. El apartado de comentarios, en el que vamos a poder ir viendo los comentarios en caso de que lo tengamos habilitados que dejan nuestros usuarios. El apartado de apariencia, en el que vemos el área de los temas, las plantillas, la zona de personalización, la zona de widgets, menús, cabecera, sobre la plantilla, porque en este caso hemos instalado una plantilla que genera esta opción, la zona de editor, perdón, que es una zona donde podemos editar código, la zona de plugins, la zona de usuarios, por si queremos añadir o editar nuestro propio usuario, la zona de herramientas, a la que no debemos prestarle mucha atención, y la zona de ajustes, donde están pues diferentes opciones de configuración. Bien. Otro elemento importante dentro de lo que sería WordPress es la zona de menús, ¿vale? La zona de menús es la que nos va a permitir configurar pues este menú de aquí. En este caso, este menú de aquí. Pero pensad que toda página puede tener varios menús, ¿vale? Podría tener un menú aquí y podría tener un menú, por ejemplo, pues en el área del footer, ¿no? Que el footer es la zona inferior, la zona del pie de página. Podría ser, en este caso solo tenemos ese menú ahí y ahí podemos ir añadiendo elementos. Imaginaos que añadimos uno personalizado que fuese, pues por ejemplo, Google, ¿no? Y decimos www.google.es y le decimos que lo añada al menú, lo va a añadir al final, le decimos directamente... en este caso no estaba creado, vale, pues había que crearlo primero, simplemente lo he pulsado y ahora lo guardo y ya está. Este menú va a ser el menú principal, se lo decimos aquí para que directamente lo asocie al menú principal y una vez que pulsamos en guardar, si nos venimos aquí, si volvemos a cargar directamente, pues veremos que se ha cargado en la zona superior ese menú principal y además ha cargado pues unos pequeños iconitos de redes sociales, ¿vale? Eso también lo podríamos configurar a través de la zona de configuración de la plantilla, a través de la zona de personalizar. Bien, otra herramienta interesante dentro del menú de apariencia sería la de widgets. Los widgets son una serie de pequeños elementos que metemos en las zonas, pues en determinadas zonas que ya vienen preconfiguradas de diferentes apartados. Por ejemplo, si nos vamos a la sample page, a esta página de muestra, veremos que aquí en la zona de la derecha hay un menú
o un apartado que directamente nos muestra diferentes posibilidades, ¿vale? Como buscar, las entradas recientes, los comentarios recientes, archivos, categorías, meta. Bien, pues estos son widgets, es decir, son pequeñas herramientas que WordPress os permite mostrar en esa zona de la derecha con la información que queramos. Aquí las tenemos todas realmente y si quitamos, solo con un arrastrar y soltar directamente, ya veréis cómo ahora se van a eliminar directamente de aquí. Solo queda buscar, entradas recientes y comentarios recientes. No ha podido eliminar más, pero en principio estaban todas eliminadas. Ahora están todas eliminadas. Perfecto. Y solo queda la de buscar, que es la que he dejado aquí. Si yo quiero, puedo meter ahí un texto y decir, hola, esta es la zona de la derecha. Y listo. Una vez que pulso en guardar, si refresco aquí, en la zona de la derecha, pues ya veis que aparece ese widget, que en este caso es una herramienta de texto. Bien, esto nos sirve para posicionar diferentes elementos en las zonas que se hayan generado en los blogs para ello. Aquí tenemos un sidebar widget area, un footer widget area, un left widget area below slider, un right widget area below slider, un center widget area below slider. Podemos introducir en todas estas zonas textos. Si no sabemos dónde está, porque en la documentación, por ejemplo, de la plantilla no viene muy claro dónde están estas zonas, pues directamente vamos probando introduciendo texto y así sabemos si queremos meter algún elemento ahí, si no queremos, etcétera. Como podéis ver, es súper sencillo, ¿vale? WordPress es así de sencillo. Lo único que nos quedaría por ver, que tiene cierta relevancia, es el apartado de plugins. Si nos venimos al apartado de plugins, a la zona de plugins instalados, veremos aquí que tenemos varios. Los plugins son pequeñas herramientas, pequeñas piezas de software que nos permiten dentro de nuestra instalación de WordPress añadir más funcionalidades. Ya veréis que en cuanto empecéis a conectar WordPress con otras herramientas, con herramientas de automatización de email marketing o CRMs o lo que sea, pues vais a tener que ir instalando plugins. Los plugins que yo recomiendo al principio realmente solo serían los de SEO, ¿vale? Que nos van a ayudar y nos van a facilitar un poco la vida de cara a realizar acciones de SEO. He buscado un plugin en mis plugins instalados y por eso no me ha aparecido. Entonces tenemos que buscarlo aquí. Habéis visto que le he dado a añadir plugin y simplemente buscamos la palabra clave Yoast SEO y este es un plugin que personalmente recomendaría. Hay otros plugins de SEO que están muy bien, pero yo recomendaría instalar este y sería, pues de primeras, el único plugin a mayores de cualquier cosa que necesitéis de forma explícita por el tema, por la plantilla o lo que sea que instaléis. Pero con este yo creo que sería suficiente y simplemente pues debéis seguir los avisos o las instrucciones que el propio plugin os indique para directamente pues ir solucionando vuestro apartado de SEO a través de este plugin. O sea, una cosa súper sencilla que os va a guiar para introducir diferentes elementos de SEO y comenzar directamente a agradar a Google en lo que estábamos hablando, en términos de SEO. Como podéis ver aquí, el proceso de configuración de SEO Yoast es muy muy sencillo. Hay un asistente que os va a ir guiando directamente a través de, bueno, pues las diferentes herramientas que tenéis, las diferentes opciones de configuración. Le vamos a decir qué es lo que tenemos, qué tipo de site es, qué tipo de web. En este caso, por ejemplo, si le digo un blog, pues sería directamente luego tenemos que ir introduciendo si es para empresas, si es para persona, meterle un logo. Cuanto más rellenemos con información, mucho mejor. Los perfiles en redes sociales sería algo súper interesante. Acordaos que hoy en día Google ya mete como un factor interesante, como un factor importante, perdón, el tema de lo que sería las redes sociales y todo eso, ¿vale? Lo tenéis que ir rellenando y listo. Una vez que lo tengáis, ya tenéis vuestra web o vuestro blog habilitado en cuanto a SEO se refiere, ¿vale? Bien, esta ha sido una forma de instalar WordPress. Ahora vamos a ver otra forma de instalar WordPress. Esta segunda forma de instalar WordPress está sobre todo indicada para aquellos de vosotros que, bueno, pues ya tengáis vuestro hosting, no hayáis contratado vuestro hosting a través de HostGator, por ejemplo, y no tengáis cPanel. Se trata de subir por FTP, no os preocupéis porque os voy a dejar enlaces para todo, para conseguir todas las herramientas que necesitéis en la zona de la clase, pero básicamente para que comprendáis de qué se trata un FTP.
Es un programa que nos permite introducirnos dentro de nuestro servidor, dentro de ese hosting que tenemos contratado y ver su estructura de carpetas. Así de sencillo. Sería como abrir el explorador de carpetas de Windows, pero en este caso de ese hosting que tenemos contratado. Es decir, accedemos al sistema de carpetas de un ordenador que está pues en el servidor en Estados Unidos o donde quiera que esté y vemos las carpetas que tiene. Entonces lo que hacemos es mandar esos archivos que componen WordPress para que comience a funcionar WordPress, así de sencillo, ¿vale? Ya veréis como también es muy sencillo. Como he instalado WordPress directamente en el directorio raíz en traductorcatalan.net, ahora lo que voy a hacer es instalarlo en el directorio /blog. ¿Cómo podemos hacerlo eso? Pues primero nos tenemos que venir a es.wordpress.org. Esta es la página en español del proyecto de WordPress, ¿vale? Pero en versión gratuita y descargable. No es wordpress.com, sino que es wordpress.org, que es la versión de WordPress que nos podemos descargar y nos podemos instalar en nuestro propio servidor. Es un archivo de 8,8 megas, muy rapidito, ya veis que se ha descargado y ahora yo lo pongo aquí en el escritorio y lo voy a descomprimir. Una vez que lo descomprimo, si entramos podéis ver cómo está compuesto WordPress. Esto es WordPress por dentro. Como veis hay archivos PHP, hay archivos que podría leer, hay archivos HTML. Lo ideal sería leernos este readme.html para poder así seguir los pasos que tenemos que hacer. Fijaos, instalación, la famosa instalación en 5 minutos. Descomprime el archivo en un directorio vacío y cárgalo en tu alojamiento web o algún otro destino en particular. Pues muy sencillo, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a abrir mi cliente de FTP favorito, en este caso se trata de FileZilla, lo podéis ver aquí, el icono que tengo aquí en la zona inferior, me conecto directamente a mi servidor. Los servidores, o cómo me conecto a mi servidor, pues básicamente me conecto a mi servidor a través de ftp.traductorcatalan.net. Así de sencillo y así de fácil, ¿vale? Es tan sencillo como hacer eso y así ya podremos directamente pues entrar en lo que sería nuestro servidor. Yo ya he entrado y aquí podéis ver, si lo podéis ver por aquí, ¿vale? Cómo funciona el tema del FTP. Simplemente lo que he hecho, básicamente muy rapidito, es entrar, pulsar en conectar, ftp.traductorcatalan.net es el nombre del host, he puesto mi nombre de usuario, mi contraseña, tengo aquí abierta la carpeta de WordPress y tengo aquí abierta en la zona de la derecha la carpeta del servidor. Como podéis ver aquí también hay archivos porque he instalado WordPress, aquí hay otro dominio secundario que tengo y lo que voy a hacer es crear aquí un directorio. Esto es tan sencillo como que es básicamente es una estructura de carpetas normal y corriente, no le tenéis que tener miedo. Puede parecer un poquito raro en un primer momento, pero no hay que tenerle miedo ninguno, ¿vale? En el public HTML está el blog, pues aquí en el blog, o en la carpeta blog que yo he creado, ya la abro. Como cualquier carpeta de Windows, lo que pasa es que lo estoy viendo a través de un programita. Y lo único que tengo que hacer es pasar estos archivos de un lado al otro, de un lado al otro, así de sencillo. Simplemente veis que ya se están pasando, hay una cola de archivos y una vez que terminen, pues ya tendremos subida nuestra instalación de WordPress y podremos ver así qué es lo que tenemos que hacer. Bien, una vez que ya hemos terminado de subir todos los archivos, como podéis ver aquí directamente ya ha terminado todo, las transferencias han sido satisfactorias, lo único que tendremos que hacer, según la guía que nos hemos bajado, es abre wp-install.php desde el navegador. En nuestro caso, vamos a copiarlo esto aquí, como lo hemos instalado en un directorio, tenemos que venirnos aquí, /blog, wp-admin /install y vamos a ver qué es lo siguiente que nos pide hacer. Bien, bienvenido a WordPress. Antes de empezar necesitamos alguna información acerca de la base de datos, nombre de la base de datos, usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos, servidor de la base de datos, prefijo de la tabla de base, prefijo de la tabla, de la base de datos, por supuesto. Bien, simplemente tendremos que crearla. ¿Cómo podemos crear una base de datos? Bien, gracias a nuestro cPanel, os acordaréis, es súper sencillo crear nuestra propia base de datos. Tenemos que venirnos aquí al apartado de bases de datos y directamente podríamos crearlas aquí con phpMyAdmin, con bases de datos MySQL, con el asistente. ¿Qué vamos a escoger? Pues el asistente para facilitar las cosas al máximo posibles. Vale, ahora tenemos que crear una base de datos. La base de datos se va a llamar, por ejemplo, WordPress 1.
¿Vale? WordPress 1 es el nombre de nuestra base de datos. Lo copiamos y pulsamos en siguiente paso. Y mientras tanto, venimos aquí y decimos el nombre de la base de datos, ¿cuál es? WordPress 1, ¿verdad? Pues listo. Venimos otra vez aquí, vamos a juntar las pestañas para trabajar de forma más cómoda y vamos a ir cerrando, por ejemplo, todas estas pestañas que teníamos por aquí en las que estábamos enseñando cositas y haciendo pruebas. Vamos a dejar las instrucciones abiertas por si necesitamos acudir a ellas y dejamos pues simplemente el asistente de creación de la base de datos. Nombre de usuario. Nos pide un nombre de usuario que sea nombre usuario, así de sencillo. Nombre us, por ejemplo, ¿vale? Porque no me deja más de 8 caracteres. Nombre de usuario será nombre us. Contraseña Benobu y listo. Y le damos a crear usuarios. Y aquí contraseña es Benobu y listo. El servidor de la base de datos es localhost, ¿vale? Porque estamos haciendo una instalación en local, entonces en este caso es localhost. Y el prefijo de la tabla pues lo dejamos así. Aquí ahora un paso muy importante es que le demos todos los privilegios a este usuario para que WordPress pueda trabajar de forma adecuada con nuestra base de datos. Y listo, ya tenemos nuestra base de datos creada. Volvemos al inicio y listo. Una vez que tenemos ya creada nuestra información con nuestra base de datos, tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que si venimos aquí a la comprobación de la base de datos en bases de datos MySQL, tenemos que fijarnos que tiene un prefijo, ¿vale? Y es domains/WordPress. En ese caso, perdón, domain /. En ese caso tenemos que añadirlo aquí, porque si no nos va a dar que la base de datos no es correcta. Entonces el nombre de la base de datos realmente es domains/WordPress 1 y el nombre de usuario es realmente domains/nombreus. Directamente pulsamos en enviar y se conecta directamente y ejecutamos directamente la instalación. Pulsamos en ejecutar la instalación y ya va a ir funcionando todo muy sencillo. El título del sitio sería blog de pruebas de nuevo, el nombre de usuario por ejemplo podría ser Pablo, esta podría ser la contraseña por ejemplo, si la dejamos así vamos a escoger la contraseña Benobu, confirma el uso de una contraseña débil, escogeríamos el email que queremos para el administrador. Y en este caso no nos interesa disuadir a los motores de búsqueda de indexar este site. En caso de que nos interese porque queramos hacer una web oculta, pues podríamos hacerlo. Pulsamos y listo. La contraseña era Benobu y ya tenemos instalado en nuestro directorio de blog nuestra página de WordPress. ¿Cómo lo puedo saber? Porque si entro aquí, efectivamente, ya tenemos instalado el 2017 en este caso, que es una plantilla de pruebas, y como siempre tenemos aquí todas nuestras herramientas de WordPress a nuestra disposición para poder pues hacer directamente lo que ya habíamos hecho en la anterior ocasión, ir configurando e ir modificando todo a nuestro gusto para que podamos hacerlo. Bien, si tenéis alguna duda respecto a cómo comenzar en WordPress, qué pasos tenéis que seguir, qué herramientas tenéis que instalar, qué plugins tenéis que instalar, qué temas o plantillas podríais instalar para este o para otro proyecto, hacedmelo saber, ¿vale? Lo primero que tendríais que tener claro es cómo crear una página con WordPress, cómo hacerla desde cero y qué es lo que tenéis que ir configurando. Como podéis haber visto, es súper sencillo realmente hacerlo, ¿vale? Son una serie de pasos que tenemos que seguir y a partir de ahí es todo realmente sencillo. Una vez que tenemos nuestro dominio y nuestro hosting, lo siguiente es básicamente ir haciendo clic, clic, clic y ya tendremos todo hecho. Introducir pues 4 datos y listo. Ya lo tenemos todo más que finiquitado. Así que espero que me enseñéis pronto todas esas páginas web en WordPress que estáis creando, ya sea un blog, una página pues para recaudar fondos para lo que sea, una página para corporativa para vuestra empresa, el típico inicio, quiénes somos, lo que sea. Cualquier página es válida para empezar en WordPress, para probar y para así poder lanzar vuestra propia página, pero ya con un carácter un poquito más profesional. A través de una página de WordPress lo que podemos hacer es conectarla con infinidad de herramientas que nos van a permitir automatizar nuestro marketing digital y sacarle todo el partido al marketing digital. Con WordPress pensad que no solo estamos planteando una web que sea robusta, que funcione a través de un CMS, que es lo que es WordPress, un gestor de contenidos o CMS, sino que tendremos entre nuestras manos una herramienta que podemos hacer SEO con ella, podemos hacer SEM y enviarle tráfico, podemos instalar también Google Analytics y podemos hacer pues un montón de cosas. Por ejemplo, si queremos instalar Google Analytics, simplemente fijaos qué sencillo es, con un plugin pulsamos en añadir nuevo y buscamos un plugin directamente para Analytics. En este caso ponemos Google Analytics. Directamente ponemos aquí Google Analytics
y nos va a mostrar una serie de plugins que podemos instalar. Instalamos el primero porque sí, porque es el que más instalaciones tiene, y una vez que lo tenemos pulsamos en activar y ya está, así de sencillo. Ahora simplemente tendremos que configurarlo con lo que nos pida. Vamos aquí al apartado de settings y simplemente tendríamos que authenticate con Google para conectarlo con Google, conectarlo con nuestra cuenta de Google, y desde ahí escoger en qué cuenta de Google Analytics queremos utilizar este blog en concreto. Ya está, así de sencillo. Podríamos introducirlo incluso de forma manual, solamente con el Tracking ID sería suficiente. ¿Os acordáis que el Tracking ID es ese código más pequeño, que no es todo el script que tenemos que copiar, sino el código más pequeñito? Y listo, ya está, así de sencillo. Además podríamos evitar rastrear la información de administradores, editores, autores, contribuidores o suscriptores de nuestro blog, con lo cual estaríamos incluso evitando esos datos erróneos que normalmente se introducen en Google Analytics, porque nosotros solemos visitar de forma habitual nuestra página web y de esa forma viciamos los datos que nos ofrecen en Google Analytics, valga la redundancia. Así que espero que os haya gustado esta sesión sobre WordPress, sobre cómo crear nuestra primera página web. Creo que es un acercamiento bueno, pues bastante interesante, porque en muchas ocasiones se enseña pues a través de código, digamos, cómo crear nuestra primera web, ¿no? A través de códigos tipo pues HTML y luego barra HTML se cierra así, barra head por aquí y cerramos el head de nuevo y pues ponemos nuestra información, y tendríamos también un title por aquí, por ejemplo, y ponemos aquí otra etiqueta, y luego tendríamos el body y tendríamos el body por aquí cerrado, y tendríamos por último un footer, y por aquí tendríamos un footer cerrado. Vale, esto es una página web, así de sencillo y así de rápido. Como podéis ver, aquí puedo introducir mi primera página web. Bueno, ahora mismo no es una página web, ahora mismo es una compilación de códigos, pero podría ser así. El head lo tenemos que meter dentro de el body, por ejemplo, y sería, por ejemplo, aquí podemos poner un H1 y un H1 de muestra para que podáis ver un poquito cómo queda. Esto sería un título y aquí vamos a meter un paragraph, un P, y cerramos el P y directamente decimos: hola, este texto es de muestra, y vamos a meter un enlace hacia una web. Y esto va a ser el enlace. Entonces metemos aquí un href http traductorcatalan.net/blog. Y de esta forma estamos creando un enlace hacia esa web en WordPress que hemos creado ahora mismo, ¿vale? Entonces con esto en principio ya lo tendríamos. Tendríamos una página súper sencillita que podemos guardar. Le damos a File, Save As, le decimos que un HTML y lo decimos que lo guarde en el escritorio como index. Fijaos, ahora va a aparecer por aquí, ya tenemos este index creado. Si lo abro aquí, pues como podéis ver ya tenemos nuestra primera página web. Tiene un título, tiene un H1, tiene un texto de muestra y además tiene directamente un enlace. Pulsamos aquí en enlace hacia una web. Y una vez que pulsamos, he puesto mal el enlace, fijaos, he puesto mal la dirección. Entonces simplemente volvemos al código para corregirla rápidamente y sería www.traductorcatalan.net/blog, guardo y ahora vuelvo a refrescar y ahora si pulso, en principio ya me debería llevar a ese blog de pruebas. Fijaos, listo, nuestra primera página web con código, con un enlace. Ahora sabéis cómo crear una página web directamente con WordPress y además sabéis también cómo crear vuestra primera página web a través de código. El código no puede... Bueno, en caso de que os queráis ser programadores y os queráis especializar en código, fantástico, ¿vale? Tenéis que familiarizaros con el código HTML, también con CSS, lenguajes como PHP, JavaScript. Digamos que hay un compendio de lenguajes a nivel web que son muy interesantes. Yo mismo me he realizado mi curso profesional de lenguajes web para poder saber, bueno, pues directamente hacer o desarrollar páginas web, programarlas, retocarlas y modificarlas. Es muy interesante si te vas a meter en el mundo del marketing digital, aunque no es 100% necesario, pero sí que es interesante tener cierta soltura con código o con código muy básico para pues así poder luego realizar modificaciones. ¿Por qué? Pues como en la lección de SEO explicamos, a veces hay que meterse y hacer pequeñas modificaciones en el código, ¿vale? No es necesario, pero sí que es necesario saber qué es lo que estamos haciendo y para eso sí que tenemos que ver código, así que súper interesante.
Como os decía, espero que os haya gustado esta lección número 5 en la que hemos aprendido un poco más sobre webs y blogs, sobre todo hemos visto WordPress y qué herramientas tenemos a nuestra disposición, qué plugins para poder desarrollar nuestro proyecto online y luego a partir de ahí ir dando nuestros primeros pasos en el mundo de lo que sería el desarrollo web. Espero que sea la base de algo que pues podáis montar en el futuro, que os dé alas. Mucho cuidado con hacer las cosas pues de forma desorganizada y meter mucho presupuesto en algo que no sabemos cómo va a quedar. Vamos a intentar hacer estas pequeñas pruebas que tienen un precio súper asequible y a partir de ahí podemos ir trabajando con soltura. Os animo a todos a que lo hagáis, seguid aprendiendo todo lo que podáis, es fundamental seguir viendo más herramientas, pero aquí tenéis una primera base para poder construir un poquito más vuestro futuro dentro del mundo del marketing digital. Como os digo, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima clase, un saludo y muchas gracias.